que a veces yo veo que tienen esa resistencia a la espirometría, que yo creo que viene a partir, ay, un segundo. Que todo viene a partir de esta diapositiva, ¿no? Cuando queremos empezar a estudiar y entender la espirometría, forzosamente tenemos que pasar por un mini curso de fisiología pulmonar básica y yo creo que eso es lo que a veces nos aleja un poquito de la espirometría. Esta gráfica es algo extremadamente sencillo cuando lo intentamos comprender, pero se vuelve complejo cuando lo intentamos memorizar. Esta es la base o es el principio para entender cómo funciona la espirometría. Así que se los voy a tratar de explicar de una manera muy práctica. Por favor, les pido que con toda libertad me interrumpan en caso de que yo no me pueda explicar con algo. Esta es una gráfica acerca de cómo funcionan los diferentes volúmenes y las diferentes capacidades respiratorias. Aquí lo primero, el primer tip es entender que cuando yo hablo de una capacidad, estoy hablando de la suma de varios volúmenes pulmonares, ¿sí? Y cuando hablo de un volumen, es una medición simple, sencilla. Por supuesto, el volumen tidal, ¿sí? El volumen vaivén que nosotros hacemos en una respiración normal, pues es el más fácil de comprender. Es el que ustedes están haciendo ahorita de manera automática al respirar de una manera normal. El volumen tidal aproximado es de 500 mililitros por cada respiración, ¿sí? Es un volumen extremadamente sencillo de entender. Por supuesto, ustedes por arriba de la inspiración normal pueden realizar todavía una inspiración más intensa. A eso le vamos a llamar el volumen de reserva inspiratorio, ¿no? Es el volumen que ustedes tienen reservado si quisieran llevar su pulmón a la capacidad pulmonar total. Y recuerden que si hay un volumen de reserva inspiratorio, pues hay un volumen de reserva expiratorio. Es el que ustedes pueden hacer después de una expiración normal hasta llegar a no poder exhalar más aire. A este volumen yo le digo el volumen del balonazo, ¿no? ¿A quién no le ha pasado que cuando éramos niños, ¿no? Que de repente estás jugando fútbol y te llega ahí un balonazo en el estómago y te saca todo el aire, ¿no? De manera abrupta. Entonces, ese es el volumen de reserva expiratorio traumático, ¿no? Por balonazo, para que no se les olvide. Por supuesto, todos ustedes saben que el pulmón de ninguna manera se puede quedar 100% vacío de aire, de tal manera que abajo del volumen de reserva expiratorio también tenemos un volumen residual, ¿sí? Ahora, ¿qué les parece si empezamos a sumar volúmenes? Al volumen de reserva expiratorio, es decir, lo que yo puedo sacar de manera voluntaria durante la expiración, y al volumen residual se le va a llamar, acuérdense de la suma de volúmenes, una capacidad residual funcional. ¿Correcto? Una de las capacidades más fáciles de entender, pues es la capacidad pulmonar total, ¿no? Que va desde el volumen de reserva inspiratorio, volumen tidal y capacidad funcional residual. En pocas palabras, es todo lo que le cabe al pulmón. Lo más importante no es lo que les acabo de decir ahorita. Lo más importante es este par de maniobras que voy a repetir en las siguientes diapositivas. Imaginen que ustedes están en el final de una respiración normal, en el final, en la fase expiratoria de un volumen tidal. Y desde la base suben todo el aire que ustedes pueden tener. Esta es una capacidad inspiratoria, ¿sí? Toda la capacidad que ustedes tienen de inspirar, pero no desde la punta de la inspiración, sino desde la base de la expiración, ¿correcto? Una vez que tienen el pulmón totalmente lleno, si nosotros sacamos todo el aire que podamos hasta el volumen residual, vamos a tener la capacidad vital. Y esta capacidad vital es la que debemos estudiar porque es el alma misma de la espirometría. ¿Ustedes saben por qué se llama capacidad vital?
Hay una historia muy bonita, yo no sé si sea cierta o no, pero a mí me gusta mucho, de que la capacidad vital es la maniobra que hizo Dios para darle vida a Adán. Dios hizo una capacidad inspiratoria, puso su boca sobre la de Adán y después hizo una capacidad vital infundiéndole vida a Adán. Entonces, si se fijan, esta es una historia bonita para explicar inmediatamente, y ya no se nos olvida cómo funciona la capacidad vital. Si por ahí alguien tiene el micrófono abierto, si no van a preguntarlo, podrían apagar un poquito, bloquear. Bien, seguimos hablando de la capacidad vital. Ahora vamos a graficarlo de esta manera, muchachos. Fíjense muy bien. Vengo desde un volumen tidal, hago una capacidad inspiratoria y doy mi capacidad vital hasta el volumen residual. Esta maniobra que ustedes pueden hacer ahorita, vamos a inspirar profundo y sacamos todo el aire hasta que no podamos más. Lo puedo hacer de dos maneras. Lo puedo hacer de manera lenta, en cuyo caso se llama capacidad vital lenta, o lo puedo hacer rápido, con un soplido rápido y forzado. Y se le llama capacidad vital forzada. Así de fácil es la neumología, ¿no? Los nombres son descriptivos en sí solos. Aquí alguien me podría preguntar cuál es la diferencia entre hacer una capacidad vital lenta y una capacidad vital forzada. Bueno, y aquí empezamos ya con las implicaciones de la fisiopatología de la vía aérea. En términos normales, si nuestra vía aérea no ofrece una resistencia mayor, la capacidad vital lenta, tanto la capacidad vital forzada, van a permitir que yo vacíe el pulmón de manera idéntica, es decir, van a ser iguales si yo las mido. Sin embargo, en un paciente que tiende al colapso de la vía respiratoria, por ejemplo, el paciente con asma o EPOC, si yo hago una capacidad vital forzada, no le voy a dar el tiempo suficiente a ese pulmón para que se vacíe, de tal manera que la capacidad vital lenta será mayor que la capacidad vital forzada. Eso es porque durante la capacidad vital forzada, el paciente va a tener atrapamiento aéreo por el colapso dinámico de la vía respiratoria. Vamos a ver ejemplos más adelante para que les quede esto más claro. Vámonos a seguir con las gráficas. Ahorita vamos a graficar entonces, ¿sí?, esta maniobra de la capacidad vital forzada, pero en una curva diferente, ¿sí? Vámonos a graficarlo en una curva de volumen en el eje de las Y's y de tiempo en el eje de las X. ¿Qué vamos a tener? Que vamos a partir de este punto, ¿sí?, que sería el tope, la capacidad pulmonar total, y vamos a exhalar de manera forzada hasta este punto que es el volumen residual, que en este caso sería la esquina superior derecha, ¿sí? Aquí ya vemos una de las características típicas de este tipo de curva, que al ser positiva, al ir para arriba, implica que yo estoy sacando aire, es decir, estoy realizando una expiración. Si esto fuera para abajo, estaría haciendo una inspiración. Una de las características importantes de esta curva es que el volumen residual se encuentra en el punto superior derecho, pero vean ustedes cómo prácticamente todo el volumen sale durante... Muchachos, ¿alguien tiene el micrófono abierto? ¿Lo podrían apagar? Bien, porque se está escuchando ahí todo lo que están diciendo. Entendí que no es una pregunta. Si es una pregunta, me interrumpen. Como les decía, la capacidad vital forzada, ¿sí?, llega a su tope en la esquina superior derecha, pero noten cómo la mayor parte del volumen sale durante el primer segundo. Esto es fundamental que lo entiendan, ¿sí? A la cantidad de aire que sale durante el primer segundo se le llama volumen expiratorio forzado al primer segundo. Así podríamos nosotros medir al segundo 3, al segundo al 2, al 3, al 4, al 5, y se llamaría FEB1, FEB2, FEB3, FEB4, etcétera, ¿no?, de manera respectiva. Entonces, ¿qué quiere decir? Que
todo el aire, la mayor parte, salga en el primer segundo. Quiere decir que en una vía respiratoria sana nosotros debemos de sacar al menos el 80% del flujo forzado durante el primer segundo que dura la expiración, ¿sí? Y eso va a ser fundamental para que entiendan la relación F1-FVC que vamos a estudiar más adelante, ¿sí? ¿Qué pasaría? Imagínense si el paciente tiene una vía que tiende al colapso. Esta gráfica se aplanaría. Para sacar el 80%, a lo mejor lo vamos a sacar en el segundo 2 o en el segundo 3 y nosotros tendríamos que seguir esta trayectoria más o menos, una curva más aplanada. Entonces, la relación F1 sobre FVC es del 80% y ese es un valor que no se les debe de olvidar porque nos va a permitir entender la espirometría de una manera más adecuada, ¿sí? A veces en la espirometría ustedes se van a encontrar con que el FEV1, ¿sí? Este 80% todavía me lo dividen en porcentajes. En realidad eso ya no lo usamos, ya no es muy práctico. Se los pongo aquí nada más para que entiendan de dónde sale el famoso FEV 25, 50, 75, que por ahí algunos neumólogos de la vieja escuela todavía usan, pero los estudios han demostrado que no son muy reproducibles. De tal manera que nada más nos vamos a quedar con esto. El 80% sale en el primer segundo y se llama FEV1. ¿El 80% de qué? De la FVC, de la capacidad vital forzada. Ahora vamos a seguir aquí con las gráficas. Ahora vamos a representar exactamente lo mismo que estábamos acá, pero lo vamos a graficar de manera diferente. Vamos a hacer una gráfica un poquito más difícil de entender porque vamos a graficar sin tiempo. Vamos a graficar el flujo sobre el volumen. ¿Sí? Cuando hablo de flujo en neumología, hablo de una velocidad, que en este caso se mide en litros por segundo. Aquí es importante que ustedes entiendan que la gráfica tiene un componente tanto positivo como negativo. Lo que va para arriba quiere decir que estoy exhalando y lo que va para adentro quiere decir que estoy inhalando. Entonces, en estas gráficas de flujo-volumen, yo puedo representar también lo que les he estado mostrando, ¿sí? Aquí, en la esquina inferior derecha, empiezo con el volumen residual, ¿sí? Si yo hago una inspiración, voy a hacer una asa hacia acá abajo y voy a llegar finalmente hasta un punto que se encuentra a la izquierda, que se llama capacidad pulmonar total. Este punto representaría cuando ustedes están totalmente llenos de aire. Y voy a expirar de una manera forzada, como estoy aquí representando velocidad, y todo sale en el primer segundo, voy a tener una subida súbita de velocidad hasta formar un pico. Y después la velocidad, que no el flujo, la velocidad va a ir disminuyendo. Aquí a veces intuitivamente pensamos que ya empezamos a expirar, pero recuerden que la expiración es aquí abajo. Entonces aquí es velocidad rápida y seguimos en expiración, pero la velocidad empieza a disminuir otra vez hasta el volumen residual. Entonces, si ahorita ustedes hicieran, ¿sí? Con el micrófono cerrado esta maniobra, se darían cuenta de que si soplan de manera forzada, la mayor parte de ese soplido va a salir de manera rápida y después la velocidad del soplido va a ir disminuyendo hasta aquí. ¿Correcto? Todos los espirómetros van a marcar aquí una muesca, que es la marca del primer segundo. Desde aquí que empezamos la maniobra hasta aquí ha pasado un segundo. Y de aquí para acá son los segundos que le restan a la expiración. Vean ustedes cómo la inmensa mayoría de volumen y de expiración se lleva a cabo del lado izquierdo del primer segundo. Es decir, el 80% del flujo sale durante el primer segundo. ¿Sí? ¿Y cómo le llamamos a este flujo expiratorio pico? Pues precisamente así, un flujo, porque es una velocidad, expiratorio, porque está saliendo del pulmón hacia afuera, en este caso es el espirómetro, y pico, porque es el valor máximo que vamos a obtener. ¿Sí? Si nosotros medimos en volumen
todo lo que está a la izquierda de la muesca del segundo 1, vamos a tener el FEV1, y si mido todo lo que está entre el volumen residual y la capacidad pulmonar total, tengo la capacidad vital forzada. Exactamente que como lo tuvimos acá, entre capacidad pulmonar total y entre volumen residual. ¿Se fijan que todo es darle vuelta a los mismos valores, pero graficados de manera diferente? En realidad tenemos las dos gráficas que nos funcionan, volumen-tiempo y flujo-volumen. ¿Qué pasaría en una curva de flujo-volumen si yo quiero graficar el volumen tidal? Pues voy a tener este circulito que empieza aquí, inspiración tranquila, expiración tranquila, ¿correcto? Este volumen tidal aquí, ¿sí? Y así puedo graficar también la capacidad inspiratoria, ¿sí? Es decir, desde la base de la expiración y el volumen de reserva expiratorio o el volumen del balonazo que ya les había explicado previamente, ¿sí? Esta es la rama inspiratoria que me lleva a la capacidad pulmonar total partiendo del volumen residual. Entonces, si se fijan y ustedes lo entienden, pues es extremadamente sencillo, pero si lo quieren memorizar, pues van a batallar ahí un poco. Entonces, no lo memoricen, entiéndanlo. Y de esto al menos yo no les voy a preguntar nada en el examen, pero si quieren entender bien la espirometría, vale la pena que se tomen algunos minutos para entender, para dibujar y para procesar este tipo de gráficas, ¿correcto? Ahora sí, muchachos, el título de esta charla era espirometría práctica y hasta ahorita no llevamos nada de práctica, pero a partir de esta diapositiva pónganme mucha más atención porque les voy a enseñar de una manera sencilla cómo aceptar y cómo interpretar una espirometría. Así como el electrocardiograma debe de estar bien hecho, es decir, no pues se pueden poner ahí las derivaciones en cualquier lado. Los cardiólogos nos enseñan cómo saber si de repente están los cables volteados. Bueno, pues así yo les voy a enseñar cómo ver si una espirometría está bien hecha. Lo primero que ustedes tienen que entender es que cuando se les entregue un reporte espirométrico, les van a entregar algo parecido a esto. Miren, aquí está. Les van a entregar un chorro de números, pero es fundamental que les entreguen también curvas. Estas curvas ya las conocen. Esta es la curva de flujo-volumen y esta es la curva de volumen-tiempo, ¿correcto? Entonces, antes de meterse a estudiar todos estos números, lo que quiero es que vean si las curvas tienen ciertos criterios de calidad. A esos criterios de calidad se les llama las curvas aceptables. Entonces, las curvas aceptables se juzgan por su forma. Vean ustedes cómo esta es una curva totalmente aceptable, ya sin los valores de aquí, pero vean cómo tiene ciertas características morfológicas que nos permite identificar a ojo, a primera vista, si una curva está bien hecha. Vean cómo partimos de la capacidad pulmonar total aquí y debemos de tener un pico, ¿sí? Este pico debe ser redondeado y alto, ¿sí? Eso quiere decir que el paciente realizó una buena maniobra exhalatoria. ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría si este pico estuviera achatado y bajo? Quiere decir que en el momento de la expiración máxima el paciente se puso tímido y no sopló de manera enérgica, de un soplidillo ahí chafoso, ¿no? Entonces, este es un buen pico, no acepten un pico redondeado y bajo, ¿sí? Vean cómo va disminuyendo la velocidad, ya les dije que esta es la muesca del primer segundo, y es vital que aquí no haya interrupciones, que no haya artefactos. Si aquí, por ejemplo, hubiera un artefacto, lo que querría decir es que el paciente tosió durante la expiración. Eso es imperdonable aquí y se puede perdonar aunque sigue siendo no deseable después del primer segundo. Vean ustedes cómo la curva debe de terminar en una concavidad. Si termina de manera abrupta, quiere decir que el paciente cerró la glotis antes de terminar la expiración.
Y vean finalmente cómo la inspiración es redondeada y coincide generalmente con el inicio de la expiración, lo cual nos indica que no hay mucha fuga. Esto, la rama inspiratoria, no la grafican todos los espirómetros, ¿sí? De tal manera que esto a veces no somos tan estrictos, incluso con este criterio tampoco, pero es vital que tenga una buena forma en flujo expiratorio pico, no artefactos y una terminación adecuada en concavidad. Vean, por ejemplo, estas curvas. Tenemos una inspiración adecuada, aquí no hay fuga, pero ¿qué pasó aquí? Lo que pasó es que el paciente, en vez de hacer un soplido fuerte y enérgico, hizo un soplido tímido y débil, ¿correcto? Entonces, si en la espirometría que les presentan las curvas tienen esta forma, ustedes ya no se molestan en interpretar los números, simplemente regresan esa espirometría. ¿Qué pasa aquí? Vean cómo la inspiración está de manera muy adecuada, tiene un flujo expiratorio pico muy bueno, pero vean aquí cómo el paciente tiene una muesca dentro del primer segundo de la expiración y eso quiere decir que el paciente tosió, ¿sí? Esto nos va a echar a perder la espirometría, a pesar de que tenga una buena terminación, ustedes la tienen que regresar, ¿sí? Vean aquí lo que está pasando, una buena inspiración, un buen flujo expiratorio pico, no hay muescas en el primer segundo, pero vean cómo el paciente en vez de continuar expirando, cerró la glotis de manera súbita, ¿correcto? Entonces, esta también la regresan. Y aquí lo que me dice es que hay un poquito de fuga en la boquilla, ¿sí? Que el paciente tiene en la boca. Esta no necesariamente la van a regresar. Esto es el pecado menos grave de todos los que les acabo de mencionar. Si el paciente puede repetir la maniobra, bueno, lo hacemos para que no haya fuga de aire, pero en términos generales, pues esto se puede aceptar sin que haya mayor problema. ¿Correcto? Estas son curvas de flujo-volumen, perdónenme, y estas son curvas de volumen-tiempo, ¿sí? Esta curva me gusta ponerla aquí porque miren, aquí hay algo interesante. Vean cómo el paciente empieza su maniobra de capacidad vital forzada, pero vean cómo llega hasta el segundo 10 y el paciente continúa expirando. Se acaba aquí el espacio y lo que hace el espirómetro es empezar a graficar desde acá. Y empieza y sigue graficando y llega al segundo 20, 10 y 10 y el paciente sigue expirando. Entonces eso es algo típico en los pacientes con EPOC. Tienen tanto atrapamiento de aire que cuando ustedes los ponen a hacer una expiración, una capacidad vital forzada, puede llegar al extremo de que están presentando expiraciones hasta de 20 segundos o más, como en este ejemplo. Entonces se los pongo porque me parece curioso y si ustedes ponen atención, por ahí lo van a encontrar. ¿Correcto? Ahora, muchachos, una cosa. En general, ustedes deben de escoger para mandar a hacer la espirometría un lugar muy profesional. Desgraciadamente, interpretar una espirometría es más fácil que un electrocardiograma, pero hacer un electrocardiograma es muchísimo más sencillo que hacer una espirometría. Es bien común que por ahí médicos generales, cardiólogos, médicos internistas, tienen ahí un aparatito, un electrocardiógrafo, ¿no? Barato, y cuando llega el paciente, pues para ofrecerle el servicio de electrocardiografía, le enseñan a la secretaria a sacar el electro. Nada más le dicen, mira, pues pones estos colorcitos aquí y esto acá. Eso no puede pasar con la espirometría. La espirometría la tiene que realizar un inhaloterapista o un médico o una enfermera que sepa lo que está haciendo. Entonces, por ahí no falta quien extrapola y compra un espirómetro así todo chafo, ¿no? Que no se calibra y le dice a la secretaria, mira, pues pon al paciente a soplar aquí. Entonces, hay una tormenta de espirometrías mal hechas, ¿sí? De hecho, la espirometría mal hecha en cualquier lado, es la regla. Y ustedes deben de aprender a dónde mandar la espirometría para que esté bien hecha. Por supuesto, la espirometría que cumple con todos los criterios es la que se hace en el hospital universitario, sobre todo la que se hace en neumología, porque por ahí también los alergólogos intentan hacer espirometrías, no siempre con mucho éxito. Entonces, estos criterios
generalmente los va a realizar el técnico que está haciendo la espirometría. Entonces, el técnico va a estar escogiendo cuáles son las gráficas que funcionan bien para imprimirlas y que ustedes tengan las mejores gráficas ya en el reporte final. Pero es importante que yo les explique esto por si en algún momento les toca hacer espirometrías o sobre todo para que ustedes rechacen todas las espirometrías chafas que desgraciadamente pues son el 80% de las que andan por allá afuera. ¿Correcto? Dicho sea esto, una cosa que es sumamente importante durante la realización de la espirometría es que el paciente tenga variables y valores reproducibles. Vean, otra vez vamos a las gráficas, volumen, tiempo, flujo, volumen. Estas son 3 gráficas, 3 esfuerzos del mismo paciente, ¿sí? Entonces, los valores reproducibles se refieren a que el paciente debe de realizar maniobras que sean idénticas o muy cercanas en sus valores. Para decir que son idénticas o son muy cercanas, no debe de haber una variación de la capacidad vital forzada mayor de 150 mililitros. ¿Correcto? Es decir, todos los valores, todas las maniobras deben estar en un margen de cercanía de 150 mililitros como máximo. Y debemos de pedirle al paciente que haga 3 valores reproducibles. ¿Hecho? Vean aquí cómo no se cumple este criterio. Vean cómo, por ejemplo, la curva 1, la curva 2, la curva 3 están muy bonitas, ¿sí? Vean aquí cómo las curvas tienen su criterio de calidad en cuanto a la forma, pero vean cómo la capacidad vital forzada de la curva 1 es totalmente diferente, 70 mililitros más, que la curva número 3. Entonces aquí hay una disparidad de más de 150 mililitros, de tal manera que esto no es una espirometría bien hecha. Entonces el técnico le va a dar oportunidad a que el paciente haga hasta 8 maniobras. Claro que el paciente se puede superfatigar, ¿no? Si está haciendo muchas maniobras. Entonces el técnico tiene 8 oportunidades para explicarle a la perfección al paciente cómo hacer los esfuerzos para tener 3 esfuerzos que estén cerca uno del otro, no separados por más de 150 mililitros, ¿sí? Vean, esto es una espirometría perfectamente bien hecha. Vean cómo las curvas tienen forma aceptable, ¿sí? Y vean cómo el esfuerzo 1, 2 y 3 están prácticamente idénticos. 5.34, 5.33 y 5.30, ¿sí? De capacidad vital forzada y también de FEV1. No hay una diferencia mayor de 150 mililitros, así que el técnico puede dar por concluida la espirometría. Finalmente, para los valores, el técnico va a tomar el mejor FEV1 y el mejor FVC. En este caso, la mejor FVC fue 5.34 del esfuerzo 1 y el mejor FEV1 fue 3.30 también de la curva 1. Pero el técnico pudo haber escogido, por ejemplo, un FEV1 del esfuerzo 3 si este hubiera sido mayor. Entonces va a escoger el mejor, aunque no correspondan a el mismo esfuerzo, pero como son reproducibles, es totalmente adecuado esta maniobra. ¿Hecho? ¿Hasta aquí, muchachos, alguien tiene alguna duda? No me la creo que No, esté quedando tan claro. Sin miedo, pueden preguntar y me regreso. Ya estamos a la mitad de la clase. Yo, doctor, tengo una duda. Sí, En cuanto a los valores reproducibles, entonces se toma el mejor valor, hablando, o sea, el valor más alto. sí, del FEV1 o del FVC, aunque no correspondan al mismo esfuerzo, siempre y cuando los 3 esfuerzos sean reproducibles. Ok, entonces la se pone esos valores en el reporte, pero la curva, ¿cuál se toma? O, bueno, como, Se toma la que sea, se toma la que escoge el técnico, como son idénticas. Esto ajá, en el software de la computadora, él con un clic la selecciona. En realidad es lo mismo porque son reproducibles. sí.
O Ok, sea, la curva nada más te la va a poner no para que tú veas valores en la curva, sino para que veas formas. ok, muchísimas Pero gracias. el técnico ya se peleó con los valores. Ahorita les explico el reporte, no se preocupe. Muy Ok, buena pregunta. gracias. Que Doctor, quede bien claro que todo esto es, el técnico lo está haciendo y se está peleando con software y con el paciente. Por eso una secretaria no puede hacer eso, ¿sí? Digo, claro que la puedes entrenar, por supuesto, pero por favor, se necesita un técnico con una certificación para hacerlo. No es tan fácil como hacer un electrocardiograma. Sí, ¿alguna otra duda? sí, ¿qué pasa cuando se exceden, bueno, más bien se llegan a las 8 oportunidades? ¿Qué es lo que se debe de hacer? Se suspende, tranquilizas al paciente y lo citas al otro día. Fíjense que mucho tiene que ver con la motivación que le das al paciente. Los técnicos inhalos, de hecho esto también nos pasa cuando somos residentes y rotamos ahí para hacer las espirometrías, llegamos así súper tímidos, ¿no? Explicarle al paciente. Pasan 2 o 3 pacientes y tú ya te vuelves, es un show estarle explicando al paciente la espirometría, ¿no? Porque le empiezas a decir, respire profundo y haces ahí la pantomima con las manos. Y luego, sople fuerte, 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 fuerte. Es un show. Es forma de estar motivando al paciente y es parte del talento del técnico, ¿sí? Lograr que el paciente en 8 oportunidades tenga 3 esfuerzos reproducibles. Hay pacientes muy enfermos, hay técnicos que a veces no tienen paciencia, que no lo logran. Si no lo logran, se suspende, se tranquiliza al paciente, el técnico le deja que en la casa practique y lo citamos al otro día, porque el paciente se puede fatigar, ¿sí? Recuerden esta maniobra, háganla ustedes mismos. Imagínense respirar a capacidad pulmonar total y hacer el esfuerzo de capacidad vital forzada 8 veces, pues se van a cansar, aunque estén sanos, ¿verdad? Entonces, si no se puede, se suspende y se cita el otro día. ¿Contesté tu pregunta? Sí, doctor, gracias. Bien. Muy bien. La espirometría en general puede ser simple, es decir, hacer solamente una maniobra de capacidad vital forzada con toda la reproducibilidad y esto que les dije, pero generalmente pedimos una espirometría con y sin broncodilatador. Entonces, esto que les acabo de decir se duplica, ¿sí? Tú tienes 8 oportunidades para sacar una curva, dejas al paciente descansar y puedes hacer otra para la maniobra post-broncodilatador. Nosotros le aplicamos broncodilatador a algunas espirometrías, no es forzoso que sea todas, pero a algunas ustedes lo tienen que pedir para ver si los valores cambian cuando se le aplica broncodilatador al paciente, ¿sí? Al cambio, al momento de aplicar broncodilatador se le llama respuesta broncodilatador. Y puede haber una respuesta significativa y una respuesta no significativa, ¿sí? Entonces, el criterio para decir que tienen una respuesta significativa a broncodilatador es que la FEV1 o la FVC aumente 12% y 200 mililitros comparada con la FEV1 o la FVC sin broncodilatador. Entonces, ahorita les voy a explicar en el ejemplo, pero quiero que pongan atención en que subrayé la I. No es 12 o 200, es 12 y 200 mililitros. ¿Queda claro? Esa es una respuesta significativa a broncodilatador, ¿no? Que, por ejemplo, es una de las características del paciente con asma. ¿Hecho? Ahora sí, esto es un recorte tomado de cómo ahí el CEPREP les reporta la curva. ¿Qué les parece? Está en 2 colores, en rojo la curva pre y en azul la curva post broncodilatador. Aquí hay unos puntitos que nos dicen lo que debería ser, o sea, los volúmenes que debería tener un paciente normal de el mismo género y de la misma talla y de la misma raza que nuestro paciente. Si se fijan aquí, no estoy diciendo del mismo peso. El pulmón que nos viene asignado respecto a nuestra altura. Es por eso, por ejemplo, que una mujer de 1,50 va a tener unos pulmoncitos pequeñitos y un hombre
de 2 metros va a tener unos pulmones grandes, ¿correcto? ¿Qué pasa si la mujer pequeñita de 1.50 engorda hasta llegar a 100 kilos? Pues entonces esos pulmones van a tener que hacer prácticamente el doble o triple de trabajo, ¿sí? La capacidad pulmonar total, el volumen pulmonar está dado por el género, somos hombres o mujeres, por la raza, ¿sí? Por ejemplo, los afroamericanos tienen mayores capacidades pulmonares, y por la talla, ¿correcto? Y edad, por supuesto. Vean aquí cómo la rama inspiratoria no coincide mucho, pero esta no es la más importante. Lo más importante es que tenemos un flujo expiratorio pico adecuado, no hay muescas en el primer segundo, esta muesca es lo que les decía, que es el valor del primer segundo, y tenemos una terminación adecuada. Entonces, estas gráficas fueron las que escogió ya el técnico. Entonces, ustedes nada más tienen que verlas y palomear, porque están bien hechas, y ahora sí pasamos con los números. Y para interpretar los números tenemos que hacer una pregunta que es incluso hasta filosófica. ¿Qué es la normalidad? La normalidad es un término estadístico, muchachos, al final de cuentas, no es un término moral, no es un término escatológico, ¿no? Es un término estadístico. La normalidad quiere decir que si yo le mido una sustancia, vamos a decir la hemoglobina, a 100, a 1000 o a 1.000.000 de pacientes, ¿sí? O de voluntarios, vamos a tener valores que se repiten mucho, los valores que se repiten mucho van a estar en el centro, y los valores que se repiten poco van a estar aquí. Esto finalmente, esta curvita, que es una curva de distribución normal, es una curva de frecuencia, ¿sí? Aquí estamos graficando valores, por ejemplo, aquí estaría el 14 de hemoglobina, y aquí estamos graficando porcentajes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está la mayor parte, alrededor del 14, habrá quien acá tendrá 17 y habrá quien acá tendrá 10, ¿sí? Entonces, para definir normalidad de manera arbitraria, nosotros decimos, cortamos las colitas, ¿sí? Para tener el 95% dentro y el 2.5 que queda aquí y el 2.5 que queda acá, le digo que es un valor no normal, ¿sí? Entonces, arbitrariamente yo pongo que la hemoglobina de 10 a 17 es normal, pero eso no necesariamente quiere decir que un paciente que tiene 9.5 está mal. Quiere decir que amerita estudio, pero pudiera llegar a ser un valor normal estadísticamente, ¿no? ¿Me expliqué de qué es la normalidad? Sí, doctor. Bien. Entonces, eso es la normalidad, ¿correcto? Hay diferentes formas de describir la normalidad desde el punto de vista estadístico, ¿sí? Se ha llegado a usar, por ejemplo, el límite inferior de la normalidad. Ahorita les voy a mostrar un ejemplo, pero lo que quiero que me digan es que lo que quiero que entiendan es que cuando hablamos de normalidad, estamos hablando no de un juicio moral ni un juicio patológico, simplemente estamos hablando de algo estadístico, ¿no? Bien. Ahora, ¿cuáles son los pasos para la interpretación de la espirometría? Número 1, ver las curvas adecuadas. Si les tocó un buen técnico, no van a tener problemas. Y después, inmediatamente, nos vamos a ir a ver la relación FEV1-FEVC. ¿Sí? Acuérdense, el 80% de la capacidad vital forzada debe de salir en el primer segundo, de tal manera que la relación FEV1-FEVC debe de ser de 0.75 a 0.80. ¿Correcto? Aquí los consensos le dan chance a que no sea el 80% lo que sale, que sea el 75%. Entonces esto es lo normal, 0.75 a 0.80. ¿Correcto? Si estamos por debajo de este valor de 0.75 o 0.80, yo voy a decir que tiene una fisiología obstructiva. Y si no, lo que yo puedo decir es que el paciente no tiene obstrucción. Entonces, aquí pónganme mucha atención porque vienen un par de cuestiones importantes. ¿Ustedes ya han leído EPOC? ¿Ya han llevado clase de EPOC? Solo Durante algunos el los que curso llevamos ahorita no. discusión. Bueno, ¿a alguno de ustedes les ha tocado decir el valor para diagnóstico de EPOC de F1, FVC es menor de 0.7? ¿Alguien ha leído eso o les han dicho eso?
Sí, la Sí, mencioné doctor. en el de espirometría. Sí, de la espirometría para EPOC. Entonces aquí viene el primer problema, muchachos. Esto es la interpretación estándar de la espirometría. Pero cuando estamos sospechando EPOC, este valor lo bajamos más. Nos vamos a 0.70, ¿correcto? Pero cuando no estamos hablando de EPOC, no lo llevamos acá. Entonces, si ustedes están interpretando una espirometría, ¿no? Por ejemplo, que ustedes estén trabajando en un laboratorio y su trabajo sea interpretar espirometrías, pues ustedes no saben si el paciente tiene EPOC o no, lo van a interpretar con esto. Pero si ustedes están trabajando en su consultorio y les llega una espirometría y ustedes saben que la sospecha del paciente es EPOC, en vez de usar el 0.75 al 0.80, van a usar el 0.7. ¿Correcto? ¿No se me confunden con eso? El 0.7 está hecho específicamente para la población con sospecha de EPOC. ¿Queda claro? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. Doctor. Y esto que a mí me molesta que me digan de 0.75 a 0.80, pues dime 0.75 o 0.80. Bueno, pues esto es el que más les convenga. Agarren el que quieran, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que un paciente tiene una clínica de asma y les llega con una relación FeB1-FeVC de 0.77. Bueno, pues ahí es más lógico que me digan está abajo de 0.8 es patológico a que me digan está arriba de 0.75 usted no tiene asma. ¿Correcto? Son cuestiones de sentido común, pero que cuando uno es estudiante a veces se clava. O es 0.75 o es 0.80. Escojan el que les convenga de acuerdo a la clínica. ¿Sí? Los consensos te dan este rango para movernos a partir de él y 0.75. Perdón, 0.70 cuando es en el caso de poco. Bien, dicho esto, si yo tengo una relación FeB1-FeVC anormal, el paciente tiene obstrucción y lo que voy a hacer es ver si tiene criterios de reversibilidad, ahorita les voy a explicar qué es eso, y graduar la severidad de la obstrucción de acuerdo al valor de FeB1 post-broncodilatador. Eso ya se los voy a explicar. ¿Qué pasa si la relación FeB1-FeVC está normal? Bueno, definitivamente ese paciente no tiene obstrucción en ese momento. Algo clásico es que les llega un paciente con todos los cuadros sugestivos de asma, silbido, tos, broncoespasmo a las 4 de la mañana, pero ustedes consultan en la tarde y cuando ustedes lo ven está perfectamente bien, le hacen la espirometría y sale una espirometría normal y ustedes le dicen, pues vaya, si usted no tiene asma, va a seguir sufriendo en la noche. No, simplemente recuerden que la espirometría es una fotografía. Hay enfermedades en las cuales la obstrucción es fija, por ejemplo el EPOC. El EPOC, la obstrucción está presente las 24 horas del día. Hay algunas enfermedades con obstrucción variable, como el asma, en los cuales podemos tener una vía obstruida durante la noche, pero una vía totalmente normal desde el punto de vista de obstrucción durante el día. ¿Correcto? Entonces, si tenemos una relación FeB1-FeVC arriba del valor de referencia, lo que podemos decir es que en ese momento no está obstruido y si los valores además son normales, por eso toda esta cuestión de la normalidad, diciendo como normal arriba del 80% del predicho, yo digo que es una espirometría normal. Si alguno de estos valores FeB1 o FeVC está abajo del 80%, yo lo máximo que puedo decir es que el paciente tiene una probable restricción. Y digo probable porque para diagnosticarla tengo que medir la capacidad pulmonar total, la cual se mide solamente en una pletismografía, más no en una espirometría. ¿Correcto? ¿Quedó bien claro? Sí, doctor. Bien. Estos, es una tablita, por supuesto no quiero que se la aprendan, ¿no? Lo único que quiero que sepan es que son los valores para graduar la severidad de la obstrucción. Por ejemplo, aquí, el ratio menor de 0.7, por ejemplo, en un paciente con EPOC, el FeB1-FeVC,
Y si el FEV1 está de 70 al 100 del predicho, le digo leve, moderado, severo o muy severo, dependiendo de qué tan mal tengo el FEV1. ¿Correcto? Lo mismo hago, por ejemplo, para graduar valores restrictivos. Preferentemente me baso en la capacidad pulmonar total medida por pletismografía, pero en caso de que yo no tenga una capacidad pulmonar total, me puedo basar en la FVC, en leve, moderado, severo, muy severo, dependiendo del valor de la FVC. Insisto, no quiero que se aprendan esto, lo que quiero es que sepan que entre más bajo esté el valor, pues más grado de severidad le vamos a dar al paciente. ¿Hecho? Ahora sí, vámonos con un ejemplo, ¿sí? Estas curvas, ¿qué les parecen? Aquí están. Están muy chiquitas respecto a lo que debería tener, entonces definitivamente este paciente hay algo que no nos gusta, pero ¿qué opinan de la calidad de la curva? ¿La aceptan o no la aceptan? Sí, porque termina en pico, no tiene ninguna muesca antes de un segundo. Termina cóncavo y hace un adecuado flujo expiratorio pico. ¿Correcto? Bien. Entonces, muy bien. Estas son las curvas, las aceptamos y ahora nos vamos a los valores. ¿Me cierran por ahí el micrófono porque se oye por ahí la tele, se me hace? Bien. Los valores, cuidado aquí, pónganme atención, van a variar dependiendo del software del espirómetro. Entonces, aquí deben de estar muy atentos. En general, les van a dar dos columnas grandotas. La columna pre-broncodilatador y la columna post-broncodilatador. Si ustedes piden solamente una espirometría simple, solamente les va a llegar los valores pre-broncodilatador. ¿Sí? Y cada columna va a tener subcolumnas. La que dice actual quiere decir que es la medición que el paciente llevó a cabo, ¿sí? Lo que marcó el paciente. Luego van a tener un valor que dice predicho. Es lo que debería tener un paciente del género, de la edad, de la raza y de la talla del paciente. Y luego van a tener la más importante, que es cuánto representa en porcentaje el valor que marcó el paciente respecto al valor de referencia. A eso se le llama porcentaje del predicho, y la normalidad en espirometría es de 80 a 120%. ¿Correcto? En la columna post-broncodilatador se les vuelve a dar el actual, que es lo que el paciente pudo hacer. No se les repite el valor referencia, simplemente se pone el porcentaje del predicho basándonos en esto, no hay por qué repetirlo, y se agrega una columna que dice porcentaje de cambio, que es qué porcentaje cambió este respecto a este. ¿Queda claro esto, muchachos? Sí. Queda Sí, bien doctor. claro que esto varía de acuerdo al software, entonces va a estar acomodado de una manera intuitiva o no intuitiva, dependiendo de quién hizo el software, ¿correcto? Y van a tener renglones, lo mismo, van a tener un chorro de renglones, muchos de ellos inútiles, pero los que quiero que se fijen son estos tres sobre todo. Entonces, mi primer paso es ver que la curva fue adecuada, ya es adecuada. El segundo paso es ver la relación FEV1-FVC. Vamos a ver la relación FEV1-FVC, pero vamos a ver este valor, el actual. El predicho y este no me lo tomen en cuenta. Estas no deberían estar aquí, ¿sí? Porque esto no necesita un valor de referencia. El valor de referencia ya me lo dieron aquí, en 0.75 a 0.80 o 0.70 en caso del EPOC. Entonces, aquí tengo 0.70 o 70%, ¿sí? Y cambia a 75% después de ponerle broncodilatador. Entonces, este paciente está obstruido, por supuesto, está abajo del 0.75 o del 75%, y
Incluso si ustedes sospechan EPOC, pues está tocando el 70. ¿Correcto? Aquí está obstruido. Aquí cambia un poquito el valor. En la espirometría para el diagnóstico del EPOC se les pide que este valor se quede por debajo del 70% postbroncodilatador. Entonces aquí si somos estrictos ya se saldría del diagnóstico espirométrico de EPOC. Pero este 0.75 sigue siendo bajo en este valor convencional. Entonces, para fines prácticos, estamos hablando de una espirometría con obstrucción. ¿Me expliqué claramente? ¿Queda alguna duda? Sí, doctor. Sí. Ahí yo tengo una duda. ¿No sería también apropiado decir que tenemos una probable restricción al tener un volumen capacidad de evitar el forzado menor del 80% del predicho? Sí, pero el diagnóstico de los trastornos mixtos requiere que hagas el funcionalismo completo, ¿sí? Generalmente esta restricción que tú estás viendo es porque hay mucho volumen atrapado. Entonces, imagínate esto, tienes un volumen residual grandototote y por eso el paciente tiene muy poco espacio para respirar y eso tú lo ves como restricción acá arriba en la espirometría. Pero si tú le haces un funcionalismo completo, la capacidad pulmonar de este paciente de hecho está aumentada a expensas de volumen residual. Entonces, si haces esa interpretación, pues es que no conoces muy bien la fisiopatología de la enfermedad. Entonces, por eso no te aventuras a ponerlo en el reporte. ¿Sí? Siguiendo el protocolo que les dije, vamos a derivarnos acá y no nos metemos en broncas de trastornos mixtos, ¿sí? Con la pura espirometría. Entonces, el paciente tiene un patrón obstructivo. ¿Están todos de acuerdo? Ahora vamos a ver si tiene respuesta al broncodilatador. Vean cómo el FEV1 de 1.08 cambia a 1.15. Es decir, ¿cambió más del 12%? La respuesta es no. No tienen que sacar la calculadora, nada más tienen que ver esta columna. Cambió solamente 7%. ¿Y cambió más de 200 mililitros? No. Si cambiara más de 200 mililitros debería de llegar a 1.28 y llegó a 1.15. Entonces este paciente tiene una obstrucción sin respuesta a broncodilatador. ¿Ya quedó aquí bien claro? Y se fijan cómo utilizamos aquí esta columna. Ahora lo que yo voy a hacer es graduar la gravedad de la obstrucción. Para eso me voy, bueno, perdónenme, antes de eso también voy a ver el criterio de respuesta broncodilatador en FVC. Esa se puede ver en FEV1 o en FVC. Ven aquí cómo la FVC se fue de 1.54 a 1.53, no aumentó 12% y definitivamente no aumentó más de 200 mililitros. Y ahora me voy a la tablita y me voy a fijar que lo mejor que tiene es un FEV1 de 32%. 32% queda aquí en muy severo. Entonces lo que ustedes van a escribir en la interpretación es proceso obstructivo sin respuesta significativa a broncodilatador con intensidad muy severa. ¿Correcto? ¿Ya vieron cómo se interpreta? Vámonos a otra. Aquí cuando los tengo en la clase pues los pongo a participar, pero aquí es un poquito más difícil. ¿Qué opinan de las curvas? Tiene una buena rama inspiratoria, un buen flujo expiratorio pico, sin muescas en el primer segundo y termina en concavidad. ¿Sí? De tal manera que estas son unas curvas adecuadas. Ahora sí, ¿alguien quiere hacer el ejercicio de interpretar esta espirometría? Yo los voy guiando. Yo quiero intentarlo. Bien, ¿estás de acuerdo que las curvas están bien hechas, verdad? Sí, doctor. Muy bien, entonces el primer paso de mi algoritmo ya quedó. Ahora el segundo paso dice que te vayas al FEV1 FVC.
Te recuerdo antes que, fíjate cómo están acomodadas las columnas, no vamos a ver teóricos ni vamos a ver predichos, vamos a ver lo real o lo medido. En este caso te ayudo, pre tiene 62 y post tiene 65. Aquí la pregunta que tienes que responder muy fácil es si esto es menor a 75 o a 70 en caso de POC. ¿Qué opinas? ¿62 y 65 es abajo de 70? Sí, sí es menor. Bien, así de fácil es la neumología. Entonces, a eso se le dice que tiene un patrón Ah, ay, obs- obstructivo. ¿Sí? obstructivo. Esto es bien fácil. ¿Por qué está obstruido? Pues porque no alcanza a salir el 80% o el 75% o el 70% durante el soplido. ¿Correcto? Entonces ya llevas dos cosas buenas. Buenas curvas y un diagnóstico de obstrucción. Aquí una pregunta que me hacen es, ¿en cuál me fijo, doctor? ¿En el pre o en el post? Si tienen post broncodilatador, fíjense en el post broncodilatador. ¿Hecho? Entonces tenemos una espirometría obstructiva. ¿Qué es lo que sigue en mi algoritmo? Checar si tiene respuesta significativa a broncodilatador. Vámonos, te ayudo. ¿Qué opinas? Ahí se checa con Vámonos el primero con FEB1. 1. Ajá. 1.66 previo y 1.84 posterior a broncodilatador. ¿Qué porcentaje de cambio tuvo? 10%. ¿10 es menor que 12? Sí. Entonces Entonces, no tuvo respuesta al broncodilatador. ya no cumplió esa respuesta. Nada más por academia, vámonos a los 200 mililitros. 1.66 más 0.2, o sea, 200 mililitros, sería 1.86. No llegó al 1.86. ¿Correcto? Ahora vámonos a hacer el mismo ejercicio en FVC. Tienes 2.68 versus 2.83. ¿Qué porcentaje cambió? 5% nada más. Muy bien, 5% no cumple el criterio, ¿verdad? No, no lo cumple. Correcto. Y si nos vamos a los 200 mililitros, 2.68 más 0.2 serían 2.88. 2.88. No lo cumple. Entonces, vámonos ya finalmente a la graduación. Vámonos con el FEB1 más grande que tengamos, que es este, es el 58% del predicho. Me voy a la tablita porque no me la sé. 58% del predicho está aquí en moderadamente severo. Moderadamente severo. Entonces, ¿qué escribirías en el reporte? Obstrucción moderadamente severa. Sin Respuesta a broncodilatador. significativa broncodilatador. Ok. ¿Eso fácil o no fácil? Si Sí. se fijan, lo difícil es acomodar los condenados números que nos los escupen ahí por donde sea y luego con un chorro de renglones que no sirven de nada. ¿Hecho? Bien. Doctor, yo tengo una pregunta. Ujú. En cuanto a la respuesta broncodilatador, lo de más de 12 y más de 200 tienen que ser ambos, pero puede ser pueden ser solo en FEBI o solo en FBC. Pueden ser en FEB1 y en FVC. Ok, En cualquiera de los dos. No tienen que ser en los dos. Es en uno o en otro. ok, está bien. Muchas gracias. Mira, aquí hay algo interesante ahorita que dijiste FEBI. No es FEBI. La FEBI es de los cardiólogos. Sí, Es perdón. FEB1. Y FEB1. otra cosa, muchachos, es que, a ver, y esto es una de mis broncas con los chilangos. Yo soy parte del consejo para hacer el examen de neumología, del consejo. Entonces ellos traducen todo. Por ejemplo, no les gusta decir FVC, dicen CVF, capacidad vital forzada. A ver, pues esto es por convención. Todos los aparatos vienen en inglés en general, aunque lo puedes cambiar. Entonces, por convención, no está mal hablar de términos en inglés. Entonces, acostúmbrense, porque a mí me da cortocircuito cuando me dicen, ¿cómo está la CVF? ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? La FVC está así, el FEB1 está así, ¿correcto?
Entonces, no lo traduzcan, los términos médicos díganlos así. Digo, ustedes son bilingües, ¿no? No pasa nada. ¿Me expliqué? Para que no nos dé ahí el calambre mental. ¿Me puedo extender 10 minutitos más? ¿O tienen otra clase? Sí, doctor, adelante. Venga, Sí, la espirometría también se ve. La obstrucción también se ve en una tomografía. Vean aquí una tomografía con el paciente expirando. Veo que está expirando porque tiene aquí colapso de la parte posterior de la tráquea. Y vean cómo hay partes en el pulmón, estas partes negritas, que no se vacían de aire. Las que se vacían tienen esta coloración un poquito más grisácea. Vean, por ejemplo, esto se colapsó, esto se está vaciando de aire, pero vean cómo prácticamente toda esta zona tiene atrapamiento de aire. Entonces, eso ustedes lo van a ver en una pletismografía como un volumen residual elevado. ¿Correcto? Bien, muchachos, vámonos ya casi para terminar otro ejercicio. ¿Alguien quiere participar? Yo los voy ayudando como siempre. Yo, doctor. Venga. ¿Tu nombre, doctora? Daniela. Daniela, fíjate, Daniela, que esta es la imagen de lo que se propone, lo que se está proponiendo en las guías internacionales para hacer un reporte más amigable. Entonces, fíjate, aquí yo te voy a ir explicando poco a poco. La primera parte del algoritmo es que veas las curvas, ¿verdad? Aquí tienes una curva pre, una curva post. No te preocupes aquí que haya fuguita. Acuérdate que la rama inspiratoria en general no le damos tanta atención, pero lo primero que quiero que me digas, Daniela, es si te gusta la forma de las curvas, como para aceptarlas o retachar la espirometría. Pues tiene un buen flujo inspiratorio, un buen flujo Pico. inspiratorio que termina en pico. Ajá. No tiene muescas, creo que esa no se consideraría tiene- como muesca previa al segundo. ¿Es correcto? Y termina en concavidad. Entonces, Esa, palomita. Entonces, lo que sigue ahora es irnos a nuestra FEB1 FVC. Si te fijas aquí, y esto es parte de la belleza de este reporte, me pone negrito y me guía los ojos para fijarme en lo que me debo de fijar. Y de hecho me tacha valores que no debo de tener. ¿Correcto? Si te fijas aquí todavía está un paso más allá, porque en toda esta discusión que les dije de varias formas de definir la normalidad, nosotros podemos definirla por un valor fijo, pero aquí también me ponen otro concepto estadístico que se llama límite inferior de la normalidad y otro concepto que se llama Z-score. Por ejemplo, el Z-score es la forma de definir por convención la normalidad cuando están viendo una densitometría ósea. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, si se fijan, cada patología, cada sociedad, cada estándar tiene su forma de definir normalidad. En este caso, nos ofrecen las tres porque en la neumología contemporánea existe una gran discusión de qué es mejor, un valor fijo o un valor estadístico más sofisticado. Para fines prácticos, ahorita nos quedamos con el valor fijo que les dije. Entonces, ¿qué opinas del valor de 0.52 y de 0.55 pre y post broncodilatador respectivamente de la relación FEB1-FVC? pues al ser menor de 0.75 estaríamos hablando de un proceso obstructivo, Muy bien, y también sería de 0.70 en caso de POC. Así es. Correcto, hasta ahí. Yo sé que ya te me ibas a adelantar, pero hasta ahí para que quede bien claro. Entonces, si tengo el postbroncodilatador, me fijo en el postbroncodilatador, ¿correcto? Ahora, me voy a ver si hay una respuesta significativa a broncodilatador y voy a brincar del 2.02 al 2.61. ¿Qué opinas? Si la hay, es una respuesta de más de 200 mililitros y más del 12% de cambio. Ya te fijaste aquí que es tan amigable que me da el cambio, ya ni siquiera tengo que sumar. Cambió 590 mililitros y cambió un 29%. Entonces tiene una respuesta significativa a broncodilatador medido en FEB1. ¿Y en FVC? En FVC sería lo mismo, una respuesta de 600 mililitros y de 20%. Es correcto. Muy bien. Y finalmente nos vamos a la graduación, ¿sí? De la severidad. Tenemos sería el FVC. Severo. Correcto.
porque estamos 2.61, 70%, ¿sí? Bien, y ahí viene bien fácil, ¿verdad? Pues sí, estaríamos hablando de un proceso obstructivo moderadamente severo con respuesta significativa broncodilatador. Ahí les va el último as bajo la manga, para que no crean que es tan fácil. Pregunta capciosa. ¿Esta obstrucción es reversible o no es reversible? Ya me Sí. dijiste que hay una respuesta significativa al broncodilatador, ¿sí? Pero ¿es reversible o no es reversible? Mi lógica me dice que sí, pero al decir usted que es capciosa, siento que la respuesta es no. Muy bien. Todavía no me saben responder esto porque me faltan 4 diapositivas en esta clase. Ahorita tú misma me vas a contestar esto. Fíjense, muchachos, que hay términos confusos que incluso los neumólogos nos confundimos. Estos 4 términos confusos son limitación, reversibilidad, variabilidad e hiperreactividad. ¿Correcto? Vamos a empezar por el más fácil, que es la limitación. ¿La limitación a qué? Al flujo aéreo. La limitación es una forma hipster de decir obstrucción. Entonces por ahí te vas a encontrar reportes que dicen limitación al flujo expiratorio. Pues lo que quieren decir es obstrucción, hombre. ¿Sí? ¿Qué está limitado? La obstrucción. Entonces, ¿cómo la mido? Ustedes ya saben. FEV1, FVC arriba del valor de referencia quiere decir que la vía respiratoria está abierta y permite sacar el aire. FEV1, FVC abajo del valor de referencia quiere decir que la vía respiratoria está colapsada y atrapa el aire. ¿Correcto? Eso es limitación. Esto para ustedes ya ni siquiera es confuso, solamente necesito que entiendan que obstrucción y limitación son formas ahí medio sinónimas. Yo no me gusta decir limitación, pero bueno, ustedes pueden decir limitación si quieren. Ahora va la reversibilidad. La reversibilidad se refiere a que la obstrucción se quite, ¿correcto? Vean ustedes estas dos gráficas. La pre y la post están totalmente diferentes y fíjense en el valor pre de la relación FE1-FVC, 68, ¿sí? ¿Normal o anormal, Daniela? Anormal. Y después, si nos vamos al postbroncodilatador, este 68 se convirtió en 77. ¿Sí? Está arriba de 0.75. ¿Normal o anormal? Normal. Sí, muy bien que dudaste porque se quedó ahí en medio, pero para estos fines de este ejercicio vamos a decir que es normal. ¿Queda claro? Sí. Entonces, ¿qué pasó con esta obstrucción? ¿Fue fija, persistente o fue reversible? Fue reversible. ¿Te fijas cómo una respuesta significativa a broncodilatador no necesariamente quiere decir que la obstrucción se termina quitando? ¿Ya te fijaste? Sí. ¿Cuál es por excelencia la causa, la patología que tienes obstrucción? Le das broncodilatador y se quita la obstrucción. Asma. ¿Cuál es la patología por excelencia donde tienes obstrucción? Le das broncodilatador y no se quita la obstrucción. EPOC. EPOC. ¿Ya vieron cómo la respuesta a significativa broncodilatador no quiere decir que se quita la obstrucción por completo? ¿Se dieron cuenta de esto? Sí. Eso, Daniela, fue lo que pasó aquí. Tienes una obstrucción pre que sigue en el post, a pesar de que tuvo una respuesta significativa broncodilatador. Esto es clásico de un paciente con EPOC con fenotipo asmático, algo que los neumólogos conocemos como síndrome de sobreposición asma o EPOC o ACO por sus siglas en inglés. Ah, ¿verdad? Esa no te la esperabas. No, doctor. Muy bien, entonces ya sabes lo que es limitación, ya sabes que reversibilidad no es lo mismo que respuesta significativa y vámonos con un par de variables más para terminar. Reversibilidad, ya te la expliqué.
Es la capacidad para mejorar significativamente la relación FVC. Puede ser espontáneo o puede ser no espontáneo. Vámonos con la variabilidad. ¿Sí? La variabilidad es, como su nombre lo indica, que los valores cambian a lo largo del tiempo. Déjenme, se los voy a explicar con una gráfica. ¿Sí? Esta es un flujómetro. Lo que mide es el flujo expiratorio pico. Esto. Lo que hacen ustedes es, con este aparatito que cuesta como 100 pesos, tomar aire, poner los labios aquí y soplar lo más fuerte que pueda. De tal manera que va a haber un balín que va a subir hasta cierto valor. Van a repetir la maniobra 3 veces y van a anotar en un diario el flujo expiratorio pico. Si ustedes hacen esta maniobra en la mañana y en la noche, ¿sí? Ustedes van a obtener valores iguales o valores diferentes. Depende si el paciente tiene alguna patología. Un paciente normal, sin patología pulmonar, ¿va a ser idéntico el valor de la mañana o de la noche? No idéntico, pero debería de ser similar. Correcto, no idéntico, pero sí cercano. ¿Sí? De hecho, se refiere como menor del 12 al 14% de variabilidad normal. Vean ustedes lo que pasa cuando le miden la variabilidad al paciente con asma. ¿Sí? Vean ustedes cómo hay una variabilidad hasta del 56%. Es por eso que el paciente puede estar muy bien en la mañana, pero puede estar terriblemente mal en la tarde-noche. ¿Correcto? Esta variabilidad es una variabilidad aumentada y es, junto con la reversibilidad, una de las condiciones características del asma. Vean lo que pasa cuando yo le empiezo a poner tratamiento esteroide al paciente. Poco a poco la vía respiratoria va retornando a su variabilidad normal y vean ustedes aquí, después de 8 semanas, el paciente con antiinflamatorio en una dosis adecuada ya se comporta con una variabilidad normal. Entonces, una de las formas para hacer el diagnóstico con asma es que ustedes manden al paciente a hacer flujometría todos los días en la mañana, todos los días en la noche, que lo anoten en un diario, si es un paciente más educado, que lo anoten en una hoja de Excel, que se las manda y aplicando esta fórmula que viene en GINA, en las guías GINA que ustedes pueden bajar gratis, ¿sí? Van a obtener la variabilidad y si ustedes grafican la variabilidad y ven estos valores, quiere decir que el paciente tiene variabilidad aumentada, tiene asma, y si ven valores normales, pues esto va en contra del diagnóstico. Y finalmente vamos a hablar de la hiperreactividad. Ya hablamos de limitación, reversibilidad, variabilidad y vámonos a hiperreactividad. Porque ese término es muy común que te dicen. Doctor, ¿sí? una duda, disculpe que lo interrumpa. ¿La variabilidad solo es compatible con asma? Porque, o sea, y con EPOC no, o con otras enfermedades. Es muy sugestiva de asma. Te voy a decir por qué con EPOC no. Porque en EPOC, por definición, la obstrucción no se quita. O sea, el paciente siempre está mal. No quiere decir que no puedas tener EPOC con variabilidad, pero si la tienes, sospecharías un fenotipo subyacente de asma. Es decir, como el paciente que les mostré la espirometría, un ACO. ¿Sí? O sea, si a ti te dicen un paciente con variabilidad, es asma hasta no demostrar lo contrario. ¿Hecho? Sí, Pi. Y, o sea, en esta prueba, entonces, el paciente con EPOC siempre estaría abajo. Bueno, casi siempre. Sí, no tendría una variabilidad patológicamente aumentada necesariamente, a menos que tenga un componente asmático, que también los hay, hasta un 30% lo puede tener. Pero esto sobre todo lo haces cuando sospechas asma. Esto es súper útil cuando tú sospechas asma y la espirometría te salió normal. Pues la espirometría te salió normal porque la hiciste ahorita a las 10 de la mañana, ¿no? No le vas a ir a hacer una espirometría en la madrugada. Pero sí puedes desenmascarar ese rasgo fisiopatológico mediante el flujo expiratorio pico. Además, la medición del flujo expiratorio pico te permite monitorizar buen control. Imagínate que tienes a tu paciente con asma aquí y de repente el paciente se empieza a dar cuenta que tiene mayor variabilidad. ¿Qué sospecharías? Que, o sea, pero ya le estoy dando tratamiento. Uh-huh. Pues que el tratamiento ya no está funcionando, que tendría que aumentar la dosis.
Pues que va a tener una exacerbación o que va a empezar con descontrol. Entonces ahí, pues una de dos, algo lo está descontrolando, por ejemplo, una infección. Imagínate que te habla, oiga doctor, fíjese que me están variando mucho los números. Empecé a bajar mi flujo expiratorio pico. Pues yo pensaría que tiene COVID inmediatamente ahorita, ¿sí? ¿Cómo se va a dar cuenta el paciente que baja? Si te fijas, el flujómetro trae unas calcomanías para que el paciente tenga el mejor valor. Si el paciente se acostumbra siempre a tener, por ejemplo, 500, el paciente pega esta calcomanía para que su mejor valor quede en el tope de la zona verde. Y tú le vas a decir al paciente, por favor, si bajas a amarillo o a rojo, me avisas. Entonces, si el paciente empieza a bajar los valores, es decir, a aumentar la variabilidad, este paciente requiere que lo veas, porque a lo mejor va a tener una infección o simplemente dejó de usar el medicamento o requiere una mayor dosis. Eso ya corresponde a su clase de asma. Y ya para terminar, muchachos, porque ya nos alargamos mucho, les quiero explicar el último término de hiperreactividad. La hiperreactividad es la condición de que la vía aérea responda de manera exagerada a un irritante. Vean ustedes, aquí les estoy graficando la caída en FEV1. ¿Qué pasa si ustedes, alguien que no tiene patología pulmonar, ¿sí? Yo llego y les doy a oler histamina o metacolina. Cuando lleguemos a una concentración de 64 miligramos por mililitro, ustedes van a tener una caída significativa del FEV1. Esto es normal. Los estudios epidemiológicos han demostrado que al alcanzar el 64 de concentración, hay una caída del 20% en el FEV1. A eso se le llama PC20, o la concentración que causa la caída del 20%. Pero, ¿qué pasa si un paciente tiene una caída del 20% cuando llevamos apenas 0.03 miligramos por mililitro de metacolina? Este paciente está respondiendo de manera exagerada al reto, es decir, está con una hiperreactividad. ¿Sí? Entonces, es normal que todas las vías respiratorias tengan una caída del 20% de FEV1 ante concentraciones grandes de algún irritante, pero cada irritante que usen tiene una dosis ya establecida. Por ejemplo, aquí, si hay una caída del 20% con más o menos 10 de metacolina, decimos que tiene una hiperreactividad leve. Si estamos, por ejemplo, con una caída aquí alrededor de 1, una moderada. Y si estamos con una caída del 20%, por ejemplo, aquí a 0.01 será, la tenemos severa. Y estas concentraciones, estos valores vienen en tablas dependiendo de la sustancia que use. Un subrogado que se puede usar en el laboratorio cuando no tenemos histamina o metacolina es poner al paciente a hacer ejercicio, ¿no? Si el paciente tolera más o menos ejercicio de acuerdo a tablas de valores estándar y el paciente tiene broncoespasmo, podemos hablar de que tiene hiperreactividad inducida por ejercicio. ¿Correcto? Entonces así ya estudiamos limitación, reversibilidad, variabilidad e hiperreactividad. ¿Correcto? Muchachos, muchas gracias. Perdón por quitarles 20 minutos más. ¿Tienen alguna duda? No, doctor. Bueno, pues fue un placer para mí estar con ustedes y pues ahora sí a trabajar, que ya es bien tarde. Cuídense mucho. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, Gracias.